Las sedes de las universidades suelen ser algo denominado campus, agrupaciones de edificios donde se instalan las distintas facultades o escuelas. Este es un sistema bastante adecuado para la enseñanza por créditos, donde los estudiantes arman su propio menú de materias. Un estudiante de humanidades puede cursar al mismo tiempo materias científicas o un estudiante de biología hacer algunas materias de humanidades. De esa manera se produce un intercambio que quizá enriquece el proceso de aprendizaje de los estudiantes. La Universidad de la República nació con una concepción diferente. Por eso las facultades están distribuidas lejos unas de otras y ese intercambio no se produce. Pero ahora los términos se invierten completamente y la Universidad de la República se está instalando con centros de enseñanza e investigación en distintas regiones del país. Allí se instalan facultades, escuelas, se ofrecen unas 50 carreras completas y ese número va aumentando y se instalan también laboratorios de primera línea para hacer investigación de punta en distintas áreas científicas, trayendo investigadores de Montevideo y también del exterior del país. Con esto se pretende generar polos de desarrollo universitario que tienen dos consecuencias. Por un lado, aumentar la matrícula, aumenta la cantidad de estudiantes que pueden hacer su ingreso en la Universidad de la República, no tienen necesidad de trasladarse hasta la capital. Y por el otro, la instalación en determinados lugares ajenos a la capital permite el desarrollo local de una serie de potencialidades. Gregory Randall es prorector de investigación de la Universidad de la República, es ingeniero en telecomunicaciones y tiene un posgrado, o más de uno, es doctor por la Universidad de París 11. Bienvenido, Gregory. Buenas tardes. Leí algo acerca de tu tesis de doctorado en lo que había una palabra que decía trinocular. Y dije, bueno, alguien con tres ojos, no sé, ¿qué es eso? Porque la imagen es algo de tu especialidad, por lo menos en eso trabajaste aquí en Uruguay. Bueno, mi tesis de doctorado fue parte de un proyecto europeo para construir un robot móvil que se movía mirando y tenía una cabecita con 3 cámaras. Ajá. Entonces era un algoritmo, se llama de estereoscopía trinocular, porque estereoscopía quiere decir la construcción de la tercera dimensión, digamos, a partir de las imágenes, en este caso de las imágenes de 3 cámaras. Era una forma de... Bien. Después hemos trabajado en Uruguay creando un grupo en Facultad de Ingeniería que trabaja en tratamiento de imágenes por computadora, no con aplicaciones robóticas realmente, pero con diversas aplicaciones al Uruguay, digamos. O sea que era una especie de súper tridimensionalidad, porque digo, para ver en profundidad se alcanzan con dos imágenes, ¿no? Digo, lo de aquel robot. Bueno, yo no diría súper tridimensionalidad. Para resolver la tridimensionalidad te basta con 2. Claro. Nosotros usábamos 3 por las limitaciones que teníamos, estoy hablando en el año 92, ajá, o 90. Era más fácil usar 3 cámaras que 2 cámaras, porque con 2 cámaras hacíamos la hipótesis y con la tercera verificábamos. Ah, bien, bien, está bien. ¿Y por qué estabas en Europa haciendo ese trabajo de investigación? Bueno, yo hice mi carrera de ingeniería en Cuba. Viví muchos años en Cuba, 14 años en Cuba, y ahí terminé mi carrera de ingeniería en telecomunicaciones. Y después, con mi compañera uruguaya, nos fuimos a vivir a Europa, un poco en un tránsito hacia el Uruguay o hacia América Latina. En realidad no sabíamos mucho si iba a ser Uruguay. No era muy fácil en esos años, año 83, venir, digamos, claro, 80 directamente de Cuba a América del Sur. Pensábamos en pasar por Europa, estudiar, hicimos algo y al final nos quedamos 11 años. Y en esa vuelta de la vida hice mi doctorado, pero hicimos muchas cosas, tuvimos 3 hijos, etc. Claro, bien. ¿Y qué hace ahora, después de unos cuantos años trabajando en áreas de ingeniería, de docencia en la universidad, ¿no? de científicas? ¿Qué hace un prorector de investigación? ¿Cuál es tu trabajo actual en la universidad? Bueno, yo sigo siendo docente de la Facultad de Ingeniería y doy mis clases, tengo mis estudiantes,
Eso no termina nunca, por suerte, porque es una parte muy importante. Como prorector de investigación, es un trabajo apasionante, porque en el Uruguay realmente organismos que promueven la investigación, fundamentalmente hay dos. La ANI, que es una creación reciente relativamente, y la Universidad de la República en general y en particular el Prorectorado de Investigación. Su trabajo, mi trabajo, es promover la investigación en la universidad, y como la universidad representa tanto de la investigación del país, en cierto sentido es promover la investigación en el país. Claro. ¿Qué tipo de cosas? Bueno, hay aspectos que tienen que ver con la gestión de políticas. La Comisión Sectorial de Investigación Científica, que es el organismo que tenemos para eso, maneja un presupuesto abultado, tiene más de 15 programas que van desde proyectos concursables hasta programas específicos para que se logre desarrollar la investigación en alguna facultad, hasta apoyo a compra de equipamiento científico, etc. El prorector de investigación también se ocupa de otros aspectos, por ejemplo, del desarrollo de los posgrados académicos en la universidad, del desarrollo del programa que llamamos de dedicación total, que es el que permite que hoy casi 1000 docentes de la Universidad de la República dediquen todo su tiempo a la institución y en particular a la investigación entre parte de sus tareas. Y también tiene tareas más generales, digamos, de lo que uno podría llamar conducción general de la institución, como parte de un equipo rectoral, en este caso con Rodrigo Arocena, que es el rector, y con los compañeros que dirigen el Prorectorado de Enseñanza, de Extensión y de Gestión. Conformamos, y con algunos otros compañeros, un equipo que durante estos últimos 8 años ha impulsado una transformación de la institución, una transformación más global, que incluye aspectos propiamente de investigación. Por ejemplo, nos interesa que haya investigación en todas las áreas de conocimiento, no solamente en algunas. Nos interesa que esa investigación esté articulada con los problemas que el país tiene y no solamente, aunque también, investigación, digamos, por sí misma. Nos interesa que los jóvenes puedan hacer investigación desde que empiezan, desde que son estudiantes. Pero hay otras transformaciones que tienen que ver con que la institución le dé espacio a la interdisciplina y no solamente a las cosas, digamos, las facultades, a las cosas más disciplinares, o que la institución encuentre formas de que el conocimiento que se produce en la universidad llegue a más gente en el Uruguay. Es un país que todavía, creo, no ha logrado hacer esa transformación que se hizo en la época de Varela, cuando se generalizó la enseñanza primaria y después, más adelante, la enseñanza secundaria. No hemos logrado que este país generalice la enseñanza y el acceso al conocimiento avanzado, y es un poco la reforma, entre comillas, vareliana que nos falta, y es un poco el grueso del trabajo que hacemos, intentar eso. Y digamos, las líneas de investigación son diseñadas, digamos, por algún comité que está a cargo de ese prorectorado de investigación, ¿o cómo se alimentan? ¿Vienen de los distintos institutos, de todas las facultades? ¿Cómo es que se determina, bueno, de todo este presupuesto, las cosas, hay que apoyar más esto o lo otro? Esa es una discusión muy compleja y que en general en todos los países del mundo no hay suficiente plata para la investigación que hay que desarrollar. Ni siquiera en los lugares... Ni siquiera en los más ricos, pero sobre todo en los más pobres, y nosotros no somos de los más ricos, ese problema es más grave, digamos. Entonces, alguna gente piensa que lo que hay que hacer es definir ciertas áreas prioritarias que tienen que ver probablemente con la producción del país o algo así, y que es ahí donde hay que apostar. Eso es muy peligroso porque, primero, la investigación es un proceso de largo plazo. Uno siembra semillitas que crecen y cuando resultan bien, los resultados están en 10 años. Es decir, nunca está tampoco completamente seguro de que eso va a terminar en algo de gran utilidad. Primero, que la investigación por sí misma es una incógnita, el resultado, pero tampoco sabe si esas áreas del conocimiento van a ser las fundamentales. ¿Quién podía saber hace 15 años que, yo qué sé, que la informática, las redes, o que la nanotecnología, o por decir, la forestación iba a ser tan importante en este país, o por ejemplo ahora aparece la cuestión mineral? Entonces, es muy difícil saber eso. Por otro lado, tampoco la investigación se puede decretar.
depende de personas concretas y de la creatividad de esas personas. Entonces, más bien lo que uno tiene que hacer es generar un clima, generar un ambiente, condiciones de trabajo, una gran libertad para que la gente desarrolle lo que quiera desarrollar, y a la vez tenemos que inventar mecanismos para canalizar la energía creativa hacia la solución de problemas que el país tiene. Claro. Y esa disyuntiva, bueno, nosotros en la universidad no tenemos una política de definir así, en esto se hace, en esto no se hace, más bien al contrario, decimos que florezcan 100 flores, digamos, pero tenemos algunos programas específicos en los cuales encontramos problemas que son importantes para el país. Por ejemplo, tenemos un programa que se llama de Investigación Oriental e Inclusión Social, donde definimos en acuerdo con el MIDES, con Salud Pública, con quien sea, estos problemas. El problema de la desnutrición es un problema importante, el problema de la desafiliación escolar es un problema importante, etc. Y sobre esos problemas convocamos a investigadores de todas las áreas de conocimiento a trabajar, y esos están financiados también. Entonces tenemos como una doble cosa, digamos. Por un lado, programas que financian lo que la gente propone, y la agenda no la definimos nosotros. Claro. Por supuesto que esa agenda la definen otros. Claro. Por ejemplo, dónde se publica, las tendencias, etc. Claro. Pero hay que estar conectado con el mundo. Sí. Y por otro lado, también tenemos instrumentos específicos, que mencioné, inclusión social. Hay uno que hemos desarrollado en los últimos años con ANCAP, donde ANCAP propone temas. Nosotros convocamos investigadores de todas las áreas de conocimiento, y después ANCAP financia los proyectos que nosotros consideramos que son adecuadamente válidos desde el punto de vista científico, y ellos estamos inventando herramientas de ese tipo, pero esa es una tensión interesante. Vos naciste en Estados Unidos. Sí. El otro día yo veía una película y dije, acá nació Gregory Randall. Es una película de los hermanos Coen que se llama Inside Llewyn Davis. Es la historia, ¿la conoces? No. Es muy reciente, te va a interesar. Se desarrolla en 1961 en el Greenwich Village. Ahí nací, ahí cerca. Ahí está. Ahí vivía mi madre. Bien. Contame un poquitito de eso, porque tu madre es una escritora, es poeta, que justamente estaba empezando, digamos, como a trabajar fuerte en la poesía en ese momento que vos naciste. Mi madre era una joven poeta del interior de los Estados Unidos, de una pequeñísima ciudad que se llama Albuquerque, que en aquella época tenía probablemente menos de 100.000 habitantes, que emigró a Estados Unidos, a Nueva York, buscando justamente hacer la poesía, que en esos años en que yo nací se ganaba la vida de cualquier cosa, como mesera, como era modelo para los pintores, y que decidió tenerme. En realidad yo soy lo que en esa época se llamaba hijo natural, no tenía padre reconocido, digamos, y que vivió en ese mundo del comienzo de lo que, bueno, en esa época se llamaba la generación Beat, en el Village, y que después dio lugar a los hippies y demás. En el año 60 yo nací, en el año 61 nos fuimos a México, yo tenía 10 meses, ella y yo nos fuimos a México y vivimos en México 8 años muy interesantes. Digo, yo crecí ahí, se casó con un poeta mexicano, nacieron mis hermanas en México, hasta que nos agarró lo que fue el 68 en el mundo. En México fue la masacre de Tlatelolco, donde mataron cientos de estudiantes, y eso determinó que en el año 69 nos fuéramos a Cuba, la familia entera, digamos. Mi madre se había involucrado con el movimiento estudiantil y tuvo que huir a Cuba. Y después, bueno, viví 14 años en Cuba, estudié mi primaria, mi secundaria y mi universidad. Conocí a mi compañera uruguaya, exiliada también, de familia uruguaya exiliada en Cuba. Cuba en esos años era un terreno de refugio de miles de latinoamericanos, chilenos, argentinos, uruguayos, brasileños, salvadoreños, nicaragüenses. Y bueno, la historia continúa en Francia y después hemos terminado acá. Tenemos 3 hijos nacidos en Francia y que viven acá, son uruguayos también. Bien, no, yo te comentaba esto, que quería sacar a colación el tema de tu madre porque vos escribiste un libro sobre tu experiencia en Cuba, tu madre también escribió un libro sobre su experiencia en Cuba.
Están disponibles los dos en la red. Bien, y hay digamos una conciencia tuya, de la cual quiero que hablemos más adelante, acerca de la importancia de la escritura, que probablemente tenga que ver con tu madre escritora y con toda su experiencia de vida comprometida, digamos, en el viejo sentido del intelectual o el artista comprometido. Vamos ahora a una pausa, si te parece, y a la vuelta seguimos hablando. ¿Para qué se investiga? Por un lado, se puede investigar para mejorar la producción, y entonces en el mundo hay empresas privadas que están relacionadas con la industria química, por ejemplo, con el petróleo, con el plástico, con la farmacia, que producen sus propias investigaciones con la finalidad de generar nuevos productos. También los ejércitos estimulan la investigación, especialmente de asuntos tecnológicos, no tanto de ciencias básicas, y muchas veces esas investigaciones conducen a descubrimientos que se difunden en toda la población, aunque eso es simplemente una circunstancia fortuita. Y por otro lado, se investiga nada más que con el fin de aumentar el conocimiento científico sin pensar demasiado en aplicaciones prácticas concretas. Y esta última clase de investigación la realizan especialmente universidades en todo el mundo. En Uruguay, toda la investigación científica se hace con fondos públicos, exceptuando algunas investigaciones de universidades privadas. Pero mientras la Universidad de la República produce 2.700 artículos científicos, las universidades privadas producen en su conjunto 150. Pero hay un asunto que es tan importante como las cantidades, y es la calidad. Según algunos organismos que evalúan la calidad de los trabajos científicos presentados internacionalmente, Uruguay está entre los países mejor calificados en cuanto a esa calidad, que cómo se mide por la influencia que tienen los trabajos publicados entre los pares. Gregory, entre otras responsabilidades dentro de la universidad tenés el de dirigir o coordinar el área de los centros universitarios regionales. Dije una cosa medio bestial, los centros universitarios regionales existen. No sé cuál es digamos, institucionalmente, ¿qué es eso? La universidad tiene un programa bastante ambicioso en los últimos años de desarrollo en el interior que llamamos regionalización, que consiste en la creación de centros universitarios regionales. En este quinquenio estamos creando 3. Hemos creado 2 hasta el momento. Uno que se llama el CENUR, Centro Universitario Regional del Noroeste, y que abarca Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro. Uno que es el CENUR ese era el CENUR del Noroeste, el CENUR del Noreste, que abarca Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo y Artigas, digamos una parte de Artigas. Y el CENUR del Este, que abarca 33, Rocha, Maldonado y La Valleja. Yo espero que hemos creado los del Este y el Noroeste, dentro de un año y medio estará pronto el del Noreste, y quisiéramos en el quinquenio que viene completar la cobertura del país con 2 nuevos CENURes, ojalá, aunque eso depende del presupuesto y depende de algunas decisiones políticas, que abarquen el resto del territorio nacional. Un centro universitario regional es una estructura universitaria nueva que tiene su propio consejo, como si fuera una facultad, su propio claustro, y que tiene estudiantes, tiene edificios, tiene docentes, laboratorios, carreras propias, tiene su propio presupuesto y una autonomía administrativa y académica similar a la que tiene una facultad, pero cubriendo una región y todas las áreas del conocimiento. Por ejemplo, el CENUR del Noroeste, que es el más grande que tenemos hoy, tiene una casa en la Universidad de Artigas y otra en Río Negro, pero tiene 2 sedes muy importantes, una en Salto y otra en Paysandú. Tiene en total hoy unos 6.000 estudiantes, más de 50 carreras completas, que se pueden cursar la carrera entera
entre esas dos sedes, más de 500 docentes. Es decir, es una masa importante. Sí, no es la Regional Norte de hace 20 años. No es. Y bueno, tenemos hoy en total más de 10.000 estudiantes entre los 3 CENURES, los 2 que existen y el tercero que estamos terminando de hacer, con sus edificios, con sus laboratorios. Es un programa realmente apasionante. En los últimos años, por ejemplo, como parte de ese programa hemos creado 235 cargos de dedicación completa, es decir, con 40 horas de dedicación total, que conforman más de 50 grupos de investigación radicados ahí con sus laboratorios, y eso está cambiando aspectos importantes del paisaje del país que yo creo que se van a notar con el tiempo. Por ejemplo, cuando uno ve el mapa de la investigación del Uruguay, que hace 10 años prácticamente estaba concentrada en Montevideo y con algunos pequeños puntos en otros lados, hoy tenemos en algunos de estos centros laboratorios que no existen en ninguna parte del país más que ahí. En Paysandú tenemos un laboratorio donde pusimos más de $2,5 millones en equipamiento único. En Rocha tenemos más de $2 millones en equipamiento único. En Salto estamos construyendo el primer laboratorio de bioseguridad nivel 3 del país. El primer laboratorio donde se va a poder trabajar con virus vivos. Si eso es a prueba de escapes. A prueba de escape, un laboratorio certificado por los estándares más altos del mundo, digamos. Eso va a permitir abrir una cantidad de investigaciones que ahora no se puede acá. Por supuesto. Y entonces, en todos estos lugares hay personas que se están radicando porque han ganado los cargos, investigadores, algunos, más de 20 han venido, o más de 25 han venido del extranjero, han ganado los cargos. Y el otro día me reunía con un italiano que viene de Milán a Paysandú. O sea, no solo uruguayos que viven afuera. Brasileños, uruguayos, catalanes. Tenemos 2 catalanes en Salto. Tenemos un cubano que ganó en Paysandú y otro en Salto. Tenemos brasileños. Tenemos muchos uruguayos que están volviendo, pero que algunos están volviendo. Por ejemplo, en Salto ustedes podrían invitar un día muy interesante a Rubén Pelufo, que vino de New Jersey a Salto, crear un grupo de biofísica. Si se trae un laboratorio, ¿puede ser? Se trajo su laboratorio, $150.000 de equipamiento se trajo en un contenedor, la habrás leído la historia. Entonces esto es una cuestión muy interesante y que está generando también cambios a nivel de la ciudad. Por ejemplo, hace unos días la Asociación de la Prensa de Tacuarembó le dio a Daniel Cala, el director de Tacuarembó, le dio un premio. Y el premio era por el cambio del paisaje de la ciudad de Tacuarembó. Y lo que le dio fue una foto de una plaza de Tacuarembó con jóvenes. Mirá qué interesante. En Tacuarembó hoy hay 800 estudiantes universitarios, de los cuales 200 se han mudado de otras partes del país para vivir en Tacuarembó y estudiar en la Universidad República. Es un cambio bastante impresionante y da la impresión que no muy bien difundido por la universidad, porque son números que llaman la atención. Porque es como que se habla de eso, de la regionalización y todo, pero me parece que son números impactantes. Es impactante, yo no sé cómo hacer para difundirlo más. Gracias por invitarme a hablar de esto. Intentamos. Yo creo que hay mucho desconocimiento, seguramente parte de responsabilidad nuestra y parte que quizás mucha gente no quiere escuchar. Sí, porque digamos, hay algo que tiene que ver con cuestiones políticas, y no de política educativa, y no de política de investigación, sino política en términos generales, ¿no? Y la universidad muchas veces sirve atacar a la universidad, desconocer lo que se hace, entonces tiene utilidad política para algunos. Me parece que hay algo de eso. Yo creo que hay algo de eso, sin duda. La universidad es una entidad autónoma que no hay un control político sobre la misma, y yo creo que eso dificulta en muchas ocasiones el diálogo, y seguramente nosotros también cometemos numerosos errores, seguramente más de una vez de arrogancia. Pero lo que yo te puedo asegurar, porque recorro bastante, en este momento tenemos sedes en Rivera, Tacuarembó, 33, Rocha, Maldonado, Salto, Paysandú, ahora estamos abriendo la de Cerro Largo, o sea, en Melo, digamos, en Artigas y en Río Negro. Lo que te puedo asegurar es que la gente en los lugares lo sabe. Nos ha pasado cosas emocionantes. En Tacuarembó, vuelvo a poner el ejemplo, pero es realmente emotivo, cuando se produjeron las elecciones, primera vez que la gente podía elegir a las autoridades, la universidad es gobernada.
Los taxis de Tacuarembó tienen una calcomanía que decía, tú puedes votar para la universidad. Los taxis tenían una calcomanía. Ese tipo de cosas de apropiación de la sociedad la estamos viendo en distintas partes del país. Ahora, aparecen dos cosas, ¿no? Primero, ¿cuál es el sentido de la regionalización en un país tan chico? Así, Sí. con distancias tan así Sí. chicas. Eso por un lado. Y después, que esto se produce, y ahí capaz que hay algunos de los motivos de la dispersión de la información, cuando se está creando la UTEC, una nueva universidad o un instituto politécnico, digamos, que va a estar radicado en el interior, ¿no? Y uno dice, pero ¿por qué? Parece haber cierta descoordinación. Entonces, dos cosas. Lo de por qué regionalizar y lo otro, ¿qué pasa con esa otra universidad? ¿Por qué regionalizar? Porque a pesar de que la primera impresión que tiene la gente es que la universidad tiene que estar en el interior para que los muchachos no se vayan de la casa y puedan estudiar, tengan oportunidades de acceso. Esa no es la razón principal. Si esa fuera la razón principal, un buen sistema de becas resolvería el problema. Claro, más barato. La razón principal es que solamente habrá desarrollo, creemos nosotros, si tenemos en los distintos lugares del país una presencia integral de la universidad. Quiere decir, acceso a carreras, pero también investigación radicada en el lugar, diálogo, dinamización de la vida cultural, de la vida económica, todo lo que significa la presencia completa de la universidad en el lugar. Es lo que nosotros llamamos Universidad al Servicio del Desarrollo. ¿Por qué regionalización? Porque es impensable, por el tamaño del país, por los recursos que tiene, que tengamos una universidad de calidad en cada pueblo, en cada ciudad, en cada departamento. Entonces hemos optado por una idea de regiones donde se junten las fuerzas. En la región del noroeste hay una sola estructura y hablamos de 6.000 estudiantes y hablamos de 50 carreras. Tiene una sede grande en Salto y otra sede grande en Paysandú. Cada una por separado serían pigmeos. Juntos son una potencia. Lo mismo entre Rivera y Tacuarembó, lo mismo entre Rocha y Maldonado, etc. A la pregunta sobre la UTEC, yo debería responder con los hechos. Nosotros empezamos esta política de desarrollo en el interior, en realidad desde los años 50, pero en una discusión donde se definió esta estrategia con mayor precisión en el año 2007. En el año 2007. Las resoluciones del Consejo Directivo Central sobre el tema son del 2007. Ahí se definió la visión general. La estrategia se acordó y se aprobó. Hay un documento del CDC muy largo que explica lo que íbamos a hacer en el año 2009. Y a partir de ahí, como una maquinita, lo estamos haciendo. Estamos en el año 2014. El poder político demoró, no por falta de la universidad colaboró para que fuera antes, demoró mucho en construir, en crear una nueva institución universitaria. Y todavía no ha creado una tercera que se discute hacer en el terreno educativo. La UTEC va a ser una universidad. Nosotros queremos que exista y que sea buena y vamos a colaborar para que exista. Pero la UTEC todavía no existe. Y si la universidad, o sea, todavía no existe más que muy pequeña, digamos. Sí. Si la universidad no hubiera hecho lo que hizo, hoy esos 10.000 estudiantes que están en el interior no estarían cursando. Tendríamos lo que tenemos, la UTEC, con algunas pocas decenas de estudiantes cursando. La UTEC le va a llevar seguramente algunos años, 2, 3, 4 años, naturalmente, porque así son las cosas, construirse. Pero hay una segunda razón. En un país como el Uruguay es impensable y sería un grave error construir una nueva institución universitaria si no es con la Universidad de la República. El camino más corto es con la Universidad de la República. Por supuesto que es impensable contra, pero por fuera es muy difícil. Y yo creo que la construcción de estos centros universitarios regionales lo que le están es permitiendo al país ir más rápido hacia la constitución de un sistema donde van a haber centros regionales universitarios nuestros, van a haber otras instituciones, ojalá una UTEC fuerte, ojalá una Universidad de la Educación fuerte, o el nombre que se defina. Les hemos propuesto constituir campus conjuntos. En algunos lugares seremos complementarios, ellos van a ocupar espacios que nosotros no ocupamos, pero les hemos propuesto que en algunos lugares, en el mismo predio, trabajemos juntos. Hagamos nuestros edificios en el mismo campus,
compartamos docentes, compartamos carreras, compartamos laboratorios. Claro. Y probablemente el primer campus educativo de este país se va a construir probablemente en Rivera, donde vamos a construir el edificio de la sede nuestra en un predio de la ANEP, donde ya existe hoy una UTU, una escuela agraria, donde ya existe un centro regional de profesores, es decir, el embrión de la futura Universidad de la Educación, y donde va a estar la Universidad República. Y ahí, capaz que ojalá algún día esté la UTEC también, sería el primer campus educativo interinstitucional del país. Yo creo que por ese camino es por donde debemos marchar y el país podría, si apuesta realmente a eso, implica poner muchos recursos públicos, mucho dinero. No estoy seguro que haya conciencia real en el sistema político de lo que significa poner en serio en esto, pero si pusieran en serio y si seguimos por el camino de la colaboración, en pocos años podría tener un sistema de educación pública diverso, con distintas instituciones, y eso está bueno para que haya diversidad, para que haya flexibilidad. Conectado, esa es la noción de sistema, y colaborando entre sí. Buenísimo, vamos a una última pausa, seguimos a la vuelta. El trabajo de enseñanza e investigación en las universidades siempre supuso un tráfico internacional de científicos, en general desde los países pobres hacia los más ricos, aunque a veces las circunstancias históricas generan otras situaciones. Por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial, unos cuantos científicos judíos alemanes emigraron a Gran Bretaña y especialmente a Estados Unidos, donde se instalaron a seguir con su trabajo que no podían hacer en su país. Y después de la guerra, los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Soviética se preocuparon por capturar a científicos alemanes para llevarlos a sus países, donde los instalaron con generosos laboratorios de primera línea para que pudieran seguir con su trabajo de investigación. Una manera de captar científicos que se sigue haciendo en todo el mundo es ofrecer becas para estudiantes que han demostrado tener un buen desempeño durante sus carreras. Y después que egresan, en esos países donde han sido becados, se les ofrece un buen trabajo y se les mantiene en unas condiciones muy tentadoras, por lo cual muchas veces esos estudiantes no vuelven a sus países. En Uruguay se está dando un caso bastante extraño porque la Universidad de la República desde hace algunos años está tratando de repatriar científicos uruguayos en esa situación, que se fueron a estudiar, a hacer un posgrado y se quedaron trabajando en los países que los recibieron. Pero también está ocurriendo algo que realmente jamás uno habría pensado que podría ocurrir, y es que científicos extranjeros formados fuera del país se presentan a concursos que realiza la universidad a nivel internacional para venir a trabajar al país. Y esto ocurre porque ha mejorado la retribución de los grados altos y de alta dedicación, y también porque ha habido una inversión importante en equipamiento, y entonces la universidad tiene laboratorios que son tentadores también para científicos extranjeros. Gregory, tu libro Estar allí entonces recoge tu experiencia como desde niño hasta egresado de la universidad en Cuba. Y tiene un acápite que dice algo parecido a estar ahí cuando ocurren los hechos y escribirlo. Que, bueno, eso es una frase que está firmada por Joel Oppenheimer, que es tu padre. Sí. Poeta, columnista del Village Voice. Pero esto, estar cuando ocurren los hechos y escribirlo. Y eso es una ética, digamos, supone una ética. Es decir, yo viví tal cosa y me parece que hay que escribirlo.
¿Qué fue lo que te empujó a decir, bueno, esos hechos que yo viví entre 69 y 83 en Cuba, había que escribirlos? Bueno, yo soy hijo de una familia de escritores, todos. O sea, mi madre es escritora y mis tres padres son escritores. Joel, pero también Sergio y Robert, que fueron mis padres sucesivos, digamos, y simultáneos. Todos son poetas. O sea que la noción de la escritura es una cuestión que me amé desde chico, digamos, y que me parece muy importante. ¿Por qué yo pensé que había que escribir sobre la experiencia de Cuba? Porque Cuba fue, creo que ha sido una especie de referencia fundamental para toda una generación o para varias generaciones en el mundo y en América Latina en particular, y sobre la cual siento yo que hay visiones muy maniqueas, o de defensa a ultranza o de crítica total, y muy poca comprensión de lo que realmente era, que es una experiencia maravillosa, contradictoria, pero compleja. Y me pareció que la experiencia que yo tenía, sin ser nada extraordinario, simplemente la experiencia de un niño que creció ahí, podía ser interesante compartirla. Esa es una primera razón. La segunda razón es una preocupación más personal, yo diría política, sobre la memoria social. Yo siento que hay una especie de dificultad para transmitir de generación en generación la memoria, dificultad que capaz que me equivoco, pero me parece que se ha agravado en los últimos tiempos. Tengo la sensación de que antes las historias se pasaban de padre en hijo o de madre en hijo, en hija, y se pasaba, en particular estoy hablando ahora desde una posición de izquierda, quizás durante 150 años, una cierta tradición se fue transmitiendo. Pero en los años 80, 90, quizás en los años 2000, en que yo diría fuimos derrotados masivamente a nivel mundial, este campo en el cual yo me reconozco, yo sentí que muchos tenían una gran dificultad para contar y que se estaba perdiendo una generación completa la transmisión de eso. Es algo que siento que pasa bastante en Uruguay, que mucha gente que tuvo algún rol activo en la época previa a la dictadura, durante la dictadura, no cuenta mucho a sus hijos. Entonces, eso, por supuesto, lo que yo viví fue muy particular y no es nada grandilocuente, pero es también un llamado humilde a que otros cuenten. Yo creo que necesitamos que todos cuenten, que todos escuchen, porque lo que no tengo duda es que las nuevas generaciones van a necesitar esas historias para enfrentar el futuro. El libro Estar allí entonces se encuentra colgado en el sitio de la editorial Trilce. Y también en rebelión.org. Ah, está. Se puede bajar el que si ponen quiera, Estar gratis. allí entonces, Randall, o Estar allí entonces PDF, Randall, lo van a encontrar y creo yo que lo van a disfrutar y además, bueno, es la visión de alguien que estaba ahí y que tiene eso que vos decís, es una mirada que no es para nada maniquea, me parece a mí. Acerca de la escritura, yo quiero enganchar con algo que te escuché decir en algún momento o lo leí en tu blog, no lo recuerdo bien, acerca de la importancia de la escritura en el trabajo de investigación de los universitarios. Amplíame un poco esto, y porque también el que está haciendo una investigación tiene que contarla, tiene que saber narrarla en varios sentidos. Se la tiene que contar a los colegas, tiene que demostrar que eso que hizo estuvo bien hecho, ser preciso, concreto, claro, pero además debería tener la posibilidad de escribir un artículo un poco más amplio de divulgación para comunicar a un público más general eso que dice. Yo creo que la misma definición de investigación lleva implícita la comunicación. Un investigador, entre comillas, que aprende mucho, investiga y descubre cosas y no la comunica a nadie, queda ahí. Claro. Se muere la persona y en eso quedó. Claro. Entonces la investigación
y nosotros como prorector de investigación tenemos la obligación de insistir en esto con los docentes e investigadores nuestros, tienen que comunicarlo. Comunicarlo en los caminos, en los términos, digamos, canónicos de su disciplina. En algunos lugares son libros, en algunos lugares son revistas de divulgación, de circulación internacional, etcétera, o de circulación nacional, congresos. Hay toda una parte de comunicar a tus pares lo que tú haces, discutir con tus pares y tratar de entender a través de esa discusión lo que hacen los otros y lo que tú haces. Hay otra parte de la comunicación que tú señalabas, que es la comunicación, yo diría, al conjunto de la sociedad. Aunque eso suena raro, pero eso puede ir desde los niños hasta el público en general. Tenemos, yo creo, en la universidad grandes dificultades con eso porque no existe una formación específica para ello. Es algo que se transmite más bien como en el medioevo, digamos, de maestro a aprendiz. Igual que la ética de la investigación y otras cosas, se transmite más bien así, no se aprende en cursos. Quizás tendríamos que hacer algunos soportes para eso, tú me contabas que hay instituciones que lo hacen, pero es algo en lo cual tenemos un gran debe. En particular, hay sociedades donde el conocimiento es algo que está tan presente que tú puedes discutir con un taxista, puedes discutir con un productor rural, puedes discutir con un ama de casa sobre temas muy corrientes de descubrimientos, etcétera, que afectan su vida. Es algo así como una elevación del nivel de cultura general de la población, adaptada a la época en que estamos viviendo. Y creo que nosotros estamos todavía lejos de eso, y sin duda la responsabilidad de la Universidad de la República es muy grande en ello. Hay algunos programas que estamos impulsando justamente en la universidad para avanzar en ese sentido. Uno de ellos que quiero mencionar es el que llamamos Fondo del Artículo 2 o Fondo para la Comprensión Pública de Temas de Interés General, en el cual definimos cada año unos 5 o 6 temas particularmente polémicos, yo qué sé, aborto sí, aborto no, megaminería, inserción internacional del país, cambio de los sistemas productivos agrícolas, en fin, cosas complicadas, donde no hay una verdad, donde no hay, y donde hay discusiones muchas veces con poca información y con mucha pasión, y basados en el artículo 2 de la misión de la Ley Orgánica, de la misión de la Universidad de la República, que dice que la universidad debe contribuir a la comprensión pública de temas de interés general, llamamos a equipos de investigadores de la universidad, y pueden incluso incorporar en su equipo gente de otros lados, no importa, a que a partir del conocimiento acumulado que tienen sobre ese tema, pongan a disposición de la gente visiones plurales, diversas, pero serias. No tiene por qué ser objetivas, porque eso no siempre existe, pueden haber cuestiones más objetivas y opinión, pero algo que permita poner a disposición de la ciudadanía información para que la discusión se eleve de nivel y para que contribuir de esa forma efectivamente a la comprensión pública de temas de interés general. Y estos 5 o 6 años en que hemos lanzado ese programa, cada año se financian varios proyectos en ese sentido, hemos verificado las enormes dificultades que tenemos para hacer eso. Claro. La gente muchas veces, con la mejor voluntad del mundo, escribe un libro para la gente, claro, y el libro solo lo pueden leer los colegas. Sí, claro. Pero hay algunas experiencias interesantes, por ejemplo, los 2 juicios ciudadanos que se hicieron. Sí, megaminería es el que recuerdo. Megaminería y el de energía nuclear, es cierto, fueron financiados por ese programa. Y yo creo que fueron experiencias muy interesantes, y también algunos de los proyectos que terminaron en libros también fueron muy interesantes. Claro. Es un camino que estamos iniciando, y yo creo que con la ayuda incluso de programas como el de ustedes, ¿no? Que buscan, que traen gente, investigadores a hacer este esfuerzo difícil de comunicar. No, claro, no es fácil. Yo entiendo que no es para nada fácil, ¿no? Porque además, bueno, claro, vos te formaste para hacer determinado trabajo, y el asunto de pronto el puente ese, me parece que hay veces que los investigadores, los científicos encuentran que es prácticamente imposible. Hay algunas cosas que son realmente difíciles de convertir en algo que pueda entender cualquiera. Yo creo que los buenos investigadores se conocen
porque son capaces de explicárselo a cualquiera. Bien. El tema es que eso también hay que aprenderlo. Claro, claro. Y yo diría que va más allá de los investigadores. Nuestros egresados universitarios Claro. tampoco tienen buena Sí. formación en escritura, en hablar, en exponer. Y es un debe que tenemos y que estamos Bueno, tratando quizá de superar. tampoco es responsabilidad de la universidad, porque las personas que entran a la universidad ya tuvieron su formación, digamos, en escritura, en las etapas del liceo. Quizá no sea necesariamente solo un tema que Es una responsabilidad de todo el sistema educativo y nuestra también. Los egresados nuestros son nuestros egresados y nuestra responsabilidad, vengan como vengan. Así que no nos podemos escapar de esa responsabilidad. Bien, Gregory Randall, muchas gracias por venir a la Habitación China. Bueno, muchas gracias. Nosotros nos encontramos en otra Habitación China.